El tema, la agenda de hoy es primero qué es la retroalimentación cualitativa, entender qué son las rúbricas. Esto realmente a mí me ha ayudado muchísimo en mis clases porque me ahorra muchísimo trabajo al momento de calificar. ¿Qué es el peer-to-peer assessment? O por ahí también conocido como evaluación de pares o coevaluación. Algunas herramientas tecnológicas para rúbricas, existen muchísimas, pero el día de hoy solamente vamos a ver dos muy prácticas que podemos utilizar en el Classroom, que es la plataforma base de nuestras materias. Entonces, para no ahondar en muchas cosas y al final irnos sin algo específico, solamente nos vamos a enfocar en dos. Vamos a retomar el ejercicio con las rúbricas del perfil de egreso, que ya revisamos el lunes, y vamos a hacer la actividad de creación de mis propias rúbricas. Entonces empezamos. Sin meternos a muchos autores y nada tan formal, yo en lo personal podría definir esta retroalimentación como una forma de evaluación informativa. O sea, es una forma de decirle al alumno en qué se está equivocando en este proceso de aplicación del conocimiento o en el desarrollo de las habilidades. Por eso lo relaciono más como una evaluación informativa sobre su proceso de aprendizaje y haciendo énfasis en las competencias o niveles de conocimientos que queremos que logren. Recordamos que ya el enfoque o el rol del docente ya no es el de enseñar, sino es el de ayudar al estudiante a que cree un sistema de aprendizaje propio. Nosotros vamos a ser los guías, pero obviamente necesitamos marcarles el camino. Entonces, lo que vamos a hacer con esta retroalimentación cualitativa es justamente determinar cuáles son aquellos criterios que vamos a evaluar en esta dinámica o en este trabajo o en este proyecto y dividirlos en diferentes niveles, desde el básico hasta el más avanzado. Y ahí es totalmente libre para que cada uno de ustedes pueda determinar cuáles son estos niveles. No hay como una metodología estricta, sino puede ser muy flexible. Ahora, ¿cómo nos apoyamos para esta retroalimentación cualitativa? Normalmente utilizamos rúbricas, que es la forma más sencilla. Esta rúbrica es un documento en el que describen distintos niveles de calidad, ya sea para aplicarla en una tarea, en alguna dinámica de clase o en algún proyecto final. Y el objetivo de estas rúbricas es que podamos dar un feedback informativo al estudiante o al alumnado sobre el desarrollo de su trabajo y siendo muy puntuales al final en su evaluación, cuál fue el resultado que obtuvo. Si nos vamos un poquito a la perspectiva de los finlandeses, ellos tienen una escala del 0 al 5, donde el mínimo para pasar, bueno, si nosotros vemos la escala del 0 al 5, podríamos hacer la similitud de que el 5 es equivalente al 10, el 4 al 8 y así sucesivamente, pero no. Ellos nos cuestionan, cuando estuvimos en capacitaciones, nos cuestionaban por qué solamente les dábamos 3 oportunidades de error al alumno, porque les decíamos que el mínimo probatorio era 7. Entonces, cuando nos decían, el alumno solamente puede equivocarse 3 veces por cada 10 preguntas que responde para poder pasar un curso, y para nosotros era como, pues sí, obvio, ¿no? Porque exigimos que el alumno sepa del curso o sepa del tema que les estamos enseñando. Y fue cuando les preguntamos por qué el cuestionamiento o cómo es en Finlandia. Y ellos nos comentaban que para ellos entienden que cada perfil del alumno es diferente y que no podemos exigirles la misma forma de aprendizaje en todas las materias. Es decir, si yo dentro de la carrera llevo, y hablando otra vez en términos de negocios internacionales, que fue lo que estudié, si hablamos, en mi caso, de las áreas que tiene la carrera, que es logística, legislación aduanera, mercadotecnia internacional y negociación, de todas ellas, la que siempre me costó más trabajo fue legislación aduanera. O sea, yo sufría con toda la parte legal, porque pues no era algo que me ayudaba, que no, bueno, más bien, sí me ayuda, pero no es algo que me motivara a estudiar a profundidad como a lo mejor el tema logístico.
Y entonces ellos, los finlandeses, entienden muy bien estas diferencias de los perfiles y es, a lo mejor en el área de legislación vas a salir con un porcentaje más bajo, pero obviamente se va a compensar esas competencias generales de la carrera con las habilidades que vas a desarrollar en el área logística. Y entonces aquí es donde podemos cambiar el enfoque y a lo mejor en mi materia el alumno no sobresale, pero seguramente va a sobresalir en otra área. Y ellos para evaluar, el mínimo aprobatorio es 1. Es decir, su rango de equivocación es mucho más amplio para poder pasar al curso. Entonces, la diversidad de tareas se enfocan a determinados tareas o procesos dentro del curso que no necesariamente tienen que estar alineados a un parcial, sino simplemente se define un porcentaje de evaluación para cada una de las tareas importantes, que son las únicas que cuentan, independientemente de todo el trabajo adicional que el alumno desarrolla de manera individual. Recordemos que los finlandeses o todos los países de la Comunidad Europea se manejan a través de créditos europeos, los famosos STS. Y en estos STS ellos determinan un número de horas frente en el aula, frente al profesor, y otro porcentaje de horas de estudio individual. Entonces, esto va a determinar mucho la forma en la que ellos designan las tareas que se van a evaluar durante el curso. Entonces, a lo mejor ellos tienen que hacer un ensayo, tienen que hacer un examen intermedio y tienen que entregar un proyecto y son los 3 criterios que se van a tomar en cuenta para la evaluación final del curso. Solamente son 3 criterios, pero no significa que el alumno no esté trabajando semana a semana. Semana a semana van a haber otras actividades en clase, van a haber investigaciones, van a desarrollar algún otro tipo de presentaciones que no necesariamente llevan una calificación que se integra en la calificación final, pero sí existe una retroalimentación cualitativa. Y los mismos alumnos se retroalimentan dando una perspectiva diferente a la del profesor sobre lo que tienen que mejorar durante su proceso de aprendizaje. Por eso, cuando ellos terminan, pueden entender exactamente en qué se equivocaron y perfectamente por qué no alcanzaron una puntuación mayor, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que el alumno siempre se esté llevando este feedback informativo. Ya dependerá de él el que quiera corregirlo y mejorarlo, o si de plano es un área que sabe en la que no se va a dedicar, pues a lo mejor dejar con ese mínimo aprobatorio y enfocarse a desarrollar las competencias del área que realmente va a utilizar para desarrollarse profesionalmente. Ese es un ejemplo muy sencillo de lo que es una rúbrica. Aquí estamos determinando los 3 criterios o las 3 habilidades que mencionábamos en la anterior diapositiva sobre haciendo énfasis en las competencias que queremos evaluar o que le queremos retroalimentar. Pues aquí en este caso estamos hablando del habla, de la escucha y sobre las opiniones. Y segmentamos estos niveles en su camino en el aprendizaje de estas 3 habilidades. Tenemos desde la más alta hasta el esfuerzo mínimo o la habilidad con menor desarrollo, ¿no? Entonces, en el caso del habla, tenemos el que participa totalmente, ahí vamos descendiendo en niveles, aún participa bastante, apenas participa y el que de plano no participa. Si nosotros le empezamos a retroalimentar que podría obtener un mejor desempeño en su aprendizaje si participara más, y a lo mejor dándole ejemplos de cómo podría participar, el alumno ya va a saber que es importante dar su opinión o estar participando durante las clases. Y no solamente ser el alumno que se esconde para no participar o que cree que no es el favorito del profesor porque le cae mal, ¿no? Entonces, si nosotros le empezamos a ayudar a identificar cuáles son las áreas de oportunidad que tiene, pues ya va a saber por dónde empezar a trabajar. En el caso de escucha, voy a corregir aquí. En el caso de la escucha, el nivel más alto sería que escuche y respeta opiniones, y ahí vamos descendiendo a escucha a los demás
pero interrumpe a veces, interrumpe a los compañeros o de plano no deja escuchar a los demás. A veces confundimos un poquito el hecho de que un alumno sea muy participativo a que sea un alumno que cuando alguien habla interrumpe y no deja terminar o no deja continuar o fluir la clase como debería. Entonces también es importante, oye, está padre que levantes la mano y que quieras comentar o participar, pero tienes que aprender a ceder la palabra a los demás compañeros y que se enriquezca el conocimiento, la discusión o el debate. Y en el caso de opiniones está desde el nivel más alto, que es acepta lo que se le comenta, a otro nivel que es acepta lo que se le dice, pero pone excusas. A veces acepta las opiniones y otras no, y de plano no acepta las opiniones de las demás. Y a lo mejor ahí poderlo guiar al ser un poquito más asertivo, a que aprenda a escuchar mejor, recomendarle algún tipo de bibliografía o libros que pudiera leer al respecto, pero él ya va a saber por dónde empezar a trabajar sus áreas de oportunidad. Vamos con la parte del peer-to-peer assessment, o como les decía, la retroalimentación de pares o la coevaluación. Y en este caso, lo que queremos es que los alumnos aprendan a desarrollar un pensamiento crítico, pero obviamente no lo van a desarrollar de la noche a la mañana porque pues, no van a saber de qué les estamos hablando. Por ello es importante guiarlos paso a paso. Y aquí lo importante es que los mismos alumnos se vayan involucrando en el aprendizaje del equipo. Normalmente los finlandeses trabajan en proyectos colaborativos. Y normalmente se están retroalimentando compañeros para poder mejorar. Y esto lo llevan incluso a nivel de los profesores. Los profesores, a pesar de que necesitan un perfil muy, muy alto para ser admitidos como profesores, sobre todo en los niveles básicos, constantemente existe una preparación o una capacitación constante donde algún compañero, un profesor compañero, entra a la clase a hacer una rúbrica de evaluación de pares, donde le dice, oye, esta dinámica que preparaste no fue lo ideal para este tema, o los alumnos no se engancharon tanto con la dinámica y por eso no participaron, o creo que las instrucciones no fueron tan claras como para poder permitir una dinámica mucho más fluida. Pero no porque ellos ya sean los super profesores con maestrías o doctorados, que es muy común en Finlandia, no dejan de seguir aprendiendo de sus mismos compañeros, porque a lo mejor en esta ceguera de taller, pues no vemos que las dinámicas que estamos preparando no son las más idóneas para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, tanto profesores como en los alumnos del aula, constantemente están utilizando estas herramientas de retroalimentación de pares para poder mejorar y poder elevar la calidad del aprendizaje. Entonces, obviamente, en el caso de nuestros estudiantes, necesitan de nuestra guía para poder avanzar en este proceso de coevaluación. ¿Cuáles son algunas buenas prácticas para estas herramientas? Bueno, pues primero explicar el propósito de las herramientas de retroalimentación. Una, que es identificar las áreas de oportunidad y que queremos desarrollar esta competencia del pensamiento crítico. Hay que obviamente explicarles qué es esto de la crítica constructiva y que aprendan a hacerlo a través del ejemplo que nosotros les estemos dando. Hay que, por ejemplo, también poner los parámetros o el estándar de la calidad de los trabajos que queremos que ellos nos entreguen, y esto lo podemos lograr enseñándole ejemplos de tareas bien ejecutadas de generaciones anteriores. Por ejemplo, yo a los chicos de la materia de Mercadotecnia Internacional que les pido un podcast, la primera vez que lo pedí, pues obviamente no tenía referencias, pero busqué algunos podcasts realizados por otros estudiantes para que entendieran bien la idea de lo que quería lograr con ello. Ya una vez que tuve la primera generación, escogí un par de podcasts bien ejecutados y era lo que les presenté a la siguiente generación y les dije, sus compañeros de la generación pasada hicieron estos podcasts, se los dejo aquí en el Drive para que ustedes los escuchen y vean qué es lo que espero de ustedes. Entonces, ya por lo menos ellos se van a poder visualizar haciendo una tarea similar, no menor, porque saben que no
que no es lo que espero de ellos. Entonces, esto empieza a delimitar los estándares o los niveles de aprendizaje o de aplicación de lo que quiero lograr con esa dinámica. También al principio se sienten un poco pues intimidados, por decirlo así, de que no, ¿cómo le voy a decir a mi mejor amigo de que su trabajo está mal hecho? O si se lo digo, a lo mejor se va a enojar conmigo y no quiero que se enoje y mejor le digo que está todo bien y ya me estoy volviendo cómplice de la falta de aprendizaje de mi compañero. Entonces, una forma muy sencilla es a través de los formularios anónimos, donde les garantizamos de que su compañero no se va a enterar quién le dio esa calificación, pero sí obtener la calificación por cada uno de los criterios o cada uno de los niveles en los que tienen que mejorar. Es una forma mucho más objetiva y también un poco irlos guiando poco a poco a la asertividad de que es importante decirles las cosas a nuestros compañeros para que puedan mejorar. También utilizar rúbricas de retroalimentación, como vimos, no solamente decirle a los chicos, a ver, retroalimenta el trabajo de tu compañero y sin ningún parámetro como antecedente, puede ser demasiado complicado. Si nosotros hacemos una rúbrica muy sencilla como esta, el mismo compañero ya va a entender en qué nivel está su compañero y le va a poder retroalimentar. Oye, pues yo considero que estás en el nivel 3 porque escuchas a los demás, pero a veces interrumpes. Entonces, a lo mejor deberías esperar a que te retroalimenten o que te den sus opiniones y llevártelo de tarea para trabajar en ello, ¿no? Entonces, ya le das un parámetro de cómo debería hacer la retroalimentación. Pero sí es importante estas rúbricas que nosotros les proporcionemos para que puedan ser mejores críticos. También hay que pedirle a los alumnos que reciban la retroalimentación, que reaccionen a ella. Es decir, oye, ¿qué opinas de lo que te comentaron tus compañeros? Ah, bueno, pues sí tienen razón porque pues no le dediqué tanto tiempo a esa parte, o sí es una habilidad que me cuesta mucho trabajo y que tengo que ponerle más tiempo de desempeño. Y entonces, hacerles ver que esto es una práctica normal. Ahora sí que normalizar esta práctica de la retroalimentación para que ellos lo vean como algo normal y que no sea el que fui el juzgado porque no entregué lo que el profesor esperaba. Entonces, empezar a hacerlo de una manera muy objetiva, muy controlada, para no tener efectos negativos. Y la otra es empezar con los famosos baby steps y que sea durante la clase. A lo mejor podemos empezar con alguna dinámica sencilla en clase o alguna presentación que ellos hagan regularmente y a lo mejor solamente pedirles que retroalimenten 1 o 2 criterios en 2 o 3 niveles. Y que sea durante la clase para que nosotros podamos ir escuchando, monitoreando cómo van reaccionando ellos a estas críticas o cómo están haciendo las críticas. Y orientarlos, oye, está muy bien la crítica, pero a lo mejor podrías ser un poco más efectivo o podrías trabajar un poco en la forma que sea más cordial al momento de retroalimentar, ¿no? Y no irnos así de lleno de que, sí, estos son los 10 criterios que vamos a evaluar en la presentación final de sus compañeros y léanla porque a lo mejor va a ser muy complicado y si en todo el semestre no hicimos ningún tipo de retroalimentación o de coevaluación, al final no van a saber qué hacer y lo van a sentir como el profesor quiere que juzguemos o que nos pongamos uno en contra de otros para afectarnos la calificación. Pues tiene que ser algo paulatino y muy guiado. Entonces, algunos ejemplos que podemos utilizar en estos baby steps y que pueden ayudar a desarrollar esta habilidad es decirles que encuentren, por ejemplo, en alguna materia de español, encuentra 3 enunciados en los que la gramática es incorrecta y explica por qué es incorrecta y luego dinos cómo debería corregirse. Bueno, pues en esta palabra le faltó la tilde o
no hay una coma o un punto y entonces la regla dice tal, tal, tal. Entonces, estamos midiendo que ya identificó la problemática y sabe por qué está mal. No, pues yo creo que está mal, pero no sabría decirle por qué. Eso no nos llevaría a nada. Al momento de que nosotros le expliquemos el por qué, si no lo sabe, va a tener que regresar a las reglas, estudiarlas para saber por qué está mal. Otro ejemplo podría ser, si tuvieras que entregar la tarea de nuevo, ¿qué cambiarías? Y esto a lo mejor ya una vez que le dimos la calificación y él pueda ver esta retroalimentación. Ah, bueno, pues ahora sé que en lugar de escribirlo así, tengo que escribirlo en diferentes párrafos. Y entonces el alumno se hace consciente de qué es lo que tiene que cambiar para la siguiente tarea o para la entrega final. También a lo mejor jugar un poquito con algún tipo de roleplay. Si fueras un crítico de cine, o imagina que estamos retroalimentando o evaluando una película que vimos, ¿cómo sería tu reseña o tu crítica como un crítico experto? Y entonces ya ellos se pueden imaginar qué es lo que queremos que hagan, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy similar a cuando le recomendamos una película a un amigo o le decimos por qué está mal. Ay, no la veas porque los actores son pésimos o la historia pues no tiene sentido o los efectos pues nada que ver, se ven muy chafas. Y entonces de esa manera podemos replicar algo que ya normalmente hacen, pero aplicado a un contexto más académico. Otro ejemplo sería encuentra uno o más párrafos que consideres que está bien y explica por qué. O, por ejemplo, cuando de repente hacemos discusiones, que esto lo utilizamos mucho en los PBLs, y discusión hablamos de debate, de ideas, pedirles que identifiquen 3 diferentes escenarios. Si no hubo discusión, ¿por qué no la hubo? Si la discusión pudo ser mejor, que él nos diga qué hubiera hecho él en el caso de los alumnos que están participando, o si fue buena, que también nos diga por qué considera que es buena. Es como las preguntas que de repente nos ponen algunos profesores de contesta si es verdadero y falso, y si es falso, contesta por qué, ¿no? Entonces, es no solamente contestar al azar, de, sí, estuvo bien. Bueno, dime qué fue lo que estuvo bien según tu perspectiva. Y entonces ayudamos al alumno a que pueda desarrollar más este pensamiento crítico o que pueda ser más específico en la retroalimentación. Les quiero mostrar unas herramientas que trabajamos en primer semestre. Ahí ven la hoja de cálculo. Sí se ve. Sí. Bueno, este es un formato bastante sencillo y es donde todavía existe un componente cuantitativo muy marcado, pero es irlos guiando poco a poco a esta transición cualitativa. Entonces, se dan cuenta, es un poquito engañoso porque a ellos les pedimos que nos digan en números, pero definimos aquí los criterios que queremos que evalúen. Entonces, es una forma muy sencilla de empezar a desarrollar este pensamiento crítico. Y esto siempre tiene que ser acompañado. Normalmente, yo estoy presente en estas coevaluaciones y les voy pidiendo que me digan por qué un 10 o por qué un 7. Porque normalmente lo que hacen es, no, todos sacamos 10, profe. No. A ver, vámonos paso a paso. A ver, participación activa en las juntas. ¿Por qué crees que Sebastián sacó 10? Pues porque siempre participa. No, dame un ejemplo de alguna vez en la que participó y que ustedes apoyaron esa idea. Bueno, pues cuando estábamos decidiendo el plan de marketing, él propuso tal cosa y tal. Ok. Entonces, efectivamente, ya yo corroboro que Sebastián está participando en las juntas. Luego, cuando les pregunto, ¿entrega de acuerdo a lo requerido? Sí, entrega todo. A ver, no. Dame un ejemplo concreto de algo que le hayas pedido y qué fue el resultado final de lo que él entregó. Bueno, pues le pedimos que diseñara el logo
y entonces utilizó una herramienta en Canva y ya fue el que nos entregó, nos gustó y fue el que entregamos a la maestra. Ah, perfecto. O a veces aquí se confunden y me dicen, ah, sí, porque todo lo que le pedimos lo entregó a tiempo. No, 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 a ver, espérame. Ese es el siguiente criterio. Entrega en tiempo las tareas que le asignaron, pero dime algo que le hayas pedido con ciertas características y que él te lo haya entregado de esa manera. Ah, bueno, pues el logo le pedimos que fuera solamente letras o que fuera una caricatura y él fue lo que él buscó, se apoyó con algún compañero de diseño y así lo entregó. Ah, perfecto. Entonces, a través de esta forma cuantitativa, al momento que estamos todos reunidos, yo les voy pidiendo que me vayan dando ejemplos concretos y allí empezamos a hablar un poquito más de la retroalimentación cualitativa. Y así nos vamos con cada uno de estos niveles y al final siempre les pido que hagan recomendaciones para mejorar. Entonces, por ejemplo, Sebastián era el líder del equipo y aquí algo que ellos retroalimentaron, si se dan cuenta, no están retroalimentando ninguna de estas áreas. Lo que estaban retroalimentando es que, como él era el líder, querían que mantuviera la motivación hacia el equipo, como que sentían que de repente se ausentaba y no veían como esta figura de liderazgo en el equipo. En este otro caso de Juan Pablo, hicimos exactamente lo mismo. Ah, bueno, es que es 7. A ver, no, dame ejemplos concretos de por qué consideras que no entregaba de acuerdo a lo requerido. Ah, bueno, es que le pedimos que entregara una presentación con colores azul y rojo y él entregó unos amarillo y naranja. Y eso nos hizo retrabajar la presentación y nos atrasamos y la maestra ya no nos aceptó el trabajo, tal. Ah, ok, bueno. Sí ocasionó una problemática al equipo por no haber entregado de acuerdo a lo requerido. O de repente un profesor nos pidió una descripción, un resumen del proyecto en 3 páginas y él entregó una y el profesor no nos aceptó. Entonces, ese tipo de cosas ya empiezan a hacerle ver a Juan Pablo por qué esa calificación y qué es lo que tendría que hacer para poder mejorar su desempeño en el equipo. Y aquí, dentro de las recomendaciones que le hace el equipo es estar al pendiente de las actividades que se le asignaron, tomar más iniciativa, porque comentaban que era una de las personas que si alguien no le decía qué hacer, pues él tampoco se involucraba, ¿no? Y la responsabilidad para entregar a tiempo. Entonces, ya él, muy concreto, esto normalmente lo hacemos en el primer parcial y lo vamos haciendo en el segundo, en el tercero y al final. Y entonces el alumno en el primer parcial ya sabe qué es lo que tiene que trabajar para el segundo o para el tercero. Y como les digo, evitar que el día de la presentación final, si les va mal, quieran sacar a Juan Pablo porque le van a echar la culpa de todo lo mal que salió en el proyecto, ¿no? Es que como él no entregó a tiempo, porque no entregó lo que le pedimos, es que él no iba a las juntas, nunca se aparecía cuando nos reuníamos. Entonces, para evitar este tipo de cosas, o que él diga, ah, pues es que yo no sabía que tenía que hacer todo eso. Entonces, nos quitamos esa problemática porque lo hacemos consciente y ya él va a saber perfectamente qué trabajar. Y esto normalmente yo no se los cuento dentro de la calificación hasta la última. O sea, esta que es la primera, la de inicio del primer parcial, no se las cuento para que ellos se sientan como más confiados en poder retroalimentar asertivamente sin que les vaya a afectar a nadie. Simplemente les digo que es un ejercicio para que nos demos cuenta en que estamos fallando y que podemos hacer mejor. Y la que va a contar es la que hacemos al final del semestre, en el cuarto parcial. Y ahí entonces les digo, ahí sí, no va a haber pretexto de que si te pusieron 7, ya no hay forma de recuperarlo. Por ello, cada parcial te vamos a retroalimentar qué es lo que tienes que ir cambiando. Ese es un ejercicio muy sencillo. Otro ejemplo que utilizamos en el programa de International Business, este formato que nos pasó Hagahelia, con el que evalúan los Problem-Based Learning. Estas discusiones que hacen para la construcción del conocimiento en el aula. Existen 3 roles. Para los que no están familiarizados, el cómo lo implementan en Hagahelia.
Primero se identifica un trigger, ya sea un texto, un problema, en la que ellos tienen que leerlo e identificar cuál es la problemática principal. De ahí identificar cuáles son aquellos, bueno, esta es una lluvia de ideas y después de la lluvia de ideas se identifican cuáles son las preguntas que van a formar parte del objetivo de aprendizaje. Una vez que ellos tienen estos objetivos de aprendizaje, se van a investigar, cada quien por su cuenta, y una semana después normalmente regresan para poder compartir lo que cada uno investigó y construir entre todos el conocimiento para poder resolver la problemática presentada al inicio. Pero para ello existen 3 roles principales adicional a los alumnos que participan en la discusión. Uno es el líder, que es el que guía la conversación o la discusión. Otro es el recorder, que es el que toma nota de todas las decisiones o ejemplos que se van dando a lo largo de la discusión. Y el tercero es el observador. El observador no puede, ni el recorder ni el observador pueden hablar durante esta sesión. Uno es exclusivamente tomar notas, enfocarse a sintetizar toda la información que se va a debatir. Y el observador exclusivamente tiene que estar anotando cualitativamente el desempeño de cada uno de los participantes, por eso no participa, para poder ser más objetivo. Al observador se les da esta guía, como decíamos, no es, a ver, tu observador, evalúa a tus compañeros, no, se les da esta guía con estos criterios que queremos desarrollar o estas competencias que queremos desarrollar en el alumno, y aquí les ponemos que hagan esta pues anotación cualitativa y al final sí pueden dar una cuantitativa. Ya que termina la discusión, el observador retroalimenta asertiva y cualitativamente a sus compañeros, incluso al líder, que también está por acá. Empieza de manera general, les dice, bueno, sí una participación equitativa, el nivel de discusión fue muy alto, porque todos participaron, trajeron ejemplos, trajeron autores, tal, ¿no? Y luego, ya que evaluó de manera grupal, se va individualmente con cada uno de sus compañeros, diciéndoles cuál es esta retroalimentación cualitativa en cada uno de sus criterios. Ok, se nota que te preparaste mucho porque revisabas tus anotaciones para poder participar, citaste a varios autores, tal. En la de compartir teoría, a veces los alumnos que son más introvertidos puede que investiguen muchísimo, pero o les da pena participar o no quieren participar. Y aquí, digamos, una forma de presionarlos para que participen es que es uno de los criterios que se evalúan. No importa que tú hayas investigado muchísimo más que los demás, pero si no compartes la información, de nada nos va a servir porque esa es una construcción colaborativa del conocimiento. Entonces ahí se le dice, ok, las veces que el líder te invitó a participar, pues aportaste cosas muy interesantes, ejemplos bastante novedosos, que nos gustaría que pudieras compartir mucho más seguido en la siguiente discusión. Y entonces el alumno se lleva esta retroalimentación cualitativa de que, bueno, lo que investigué sí les gusta y me voy a seguir esmerando en investigar de igual manera, pero además ahora voy a tener que compartir, ¿no? La intención de que el líder justamente es involucrar a aquellos que participan menos para que la participación sea equitativa. Luego la aplicación de la teoría. No queremos que los alumnos nos repitan como robot lo que dice el autor, sino que nos traigan ejemplos concretos de cómo podrían ellos aplicar esta teoría. Bueno, el autor dice tal cosa y yo te traigo este ejemplo donde lo podríamos aplicar así, así, así. Y entonces ya como yo lo apliqué, alguien más me va a decir, oye, yo no estoy de acuerdo porque si el autor dice esto, yo le cambiaría esto que tú propones. Pues sí, tienes razón, me gusta mucho tu idea, entonces vamos a dejarlo como lo que yo propuse más lo que tú me estás cambiando. Y entonces ya no solamente nos volvemos grabadoras de lo que dice el libro o lo que dice el autor, sino que ayudamos al estudiante a que se esfuerce a traer ejemplos que ellos mismos puedan desarrollar. Luego hablamos con el tema de pensamiento crítico y argumentación.
Y aquí es importante enfatizar que el alumno tiene que ser capaz de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con su compañero, pero que haga una retroalimentación asertiva. Oye, no estoy de acuerdo con lo que tú me dices porque lo que yo investigué o investigué a otro autor que propone una corriente totalmente distinta en la forma de aplicar tal, entonces yo lo aplicaría de esta manera. Y a lo mejor alguien más dice, no, pues sí, yo también estoy de acuerdo con esa corriente porque es más actual, porque para nuestra carrera aplica mucho mejor que lo que el otro autor comenta, que a lo mejor podría aplicarse para otra área de estudio. Y entonces entre todos empiezan a dar su retroalimentación. Y por último, el comportamiento profesional y el respeto. Desde la puntualidad, desde la asertividad, la forma en la que se dirigen, las palabras que utilizan, es algo que también se está evaluando. Ahora, no se trata que los alumnos hagan todo. El profesor sigue siendo el guía durante esta discusión. Y si él ve que la aplicación de la teoría o los autores que están trayendo no tienen nada que ver con el área de estudio, el profesor interviene para regresarlos y poder enfocarse a lo que realmente era el objetivo de la discusión, ¿no? Entonces, el alumno, el observador, es el que brinda esta calificación tanto cualitativa como cuantitativa y ya no solamente le deja al profesor que evalúe por completo a sus compañeros. Entonces, esto, por ejemplo, yo cuando lo he aplicado me ayuda muchísimo porque yo empiezo a tomar algunas notas y yo aquí pongo una calificación y el alumno tiene otra perspectiva, porque a lo mejor yo puedo pensar que la forma en la que aplicó la teoría no estuvo correcta, pero a lo mejor el alumno que es observador, para él le quedó muy claro el ejemplo. O sea, a lo mejor fue un ejemplo muy sencillo, que para mí podría ser un nivel muy básico, pero ese ejemplo tan sencillo fue el que ayudó a que sus demás compañeros entendieran la forma de aplicarlo. Y entonces ahí él pone el 5 cuando yo a lo mejor ya le puse 1. Entonces le pregunto, oye, ¿por qué fue el 5? Ah, es que el ejemplo fue muy claro. Entonces a mí me ayuda a entenderlo y entonces existe esta coparticipación entre el profesor y el estudiante para entender que el alumno cuando lo explica con sus palabras puede ayudar a que los demás lo entiendan de una mejor manera. De aquí no sé si alguien, no sé si Eric o no, Mario, que hayan participado en un PBL. No sé si a ellos ya... Sí, yo he participado en varios. A ver, Mario, si quieres nos puedes compartir brevemente tu opinión o tu experiencia. Yo lo que he visto es que a los alumnos les gusta mucho ser dueños de la sesión, o yo lo vería así, porque ellos saben que ellos controlan el ritmo, que entre ellos está el líder de la discusión y ellos van como que manejando a su ritmo su propio aprendizaje. Son pocas las intervenciones que yo tengo en los PBLs, porque me han tocado grupos de chicos que ya saben bastante bien qué hacer. Quizás donde sí creo que todavía les falta más punch es en esas retroalimentaciones que comentas del observer, porque sí tienen ese temor a veces de que su evaluación pueda impactar negativamente en la calificación del otro y después pueda haber algún tipo de venganza, ¿no? En el siguiente PBL. Eso es lo que yo he sentido. Creo que todavía falta generar esta cultura de mayor crítica constructiva, como dijiste hace un rato, pero la mecánica y la estructura de los PBLs a mí me parecen muy buenos pues vectores, ¿no? De aprendizaje. Ok, gracias Mario. ¿Alguien más? No sé si Eric, creo que a Eric también ya le tocó, pero bueno, no sé si pueda abrir micrófono. Creo que no. Y, ok, bueno. Esa es, digamos, otra forma en la que se pueden hacer estas retroalimentaciones cualitativas y como les digo, tiene que ser guiada o proporcionarle al alumno un parámetro para que él lo pueda desarrollar de una mejor manera.
Vamos a regresar ahora a las herramientas tecnológicas. Aquí les comentaba que vamos a enfocarnos en dos, que es la del Classroom y la de Google Forms, que van muy parecidas. Como les mencionaba la vez pasada, este es como la plantilla que podemos utilizar. Ahorita vamos justamente a aplicarlo en el Classroom. Ustedes cuando estén en el Classroom y quieren crear una tarea, se va a activar esta opción una vez que le pongan el título, ponen las instrucciones, y si ustedes quieren utilizar una rúbrica ya existente, se van a ir aquí. Tenemos tres opciones. Una que es crear una rúbrica desde cero, volver a utilizar una rúbrica que ya esté cargada en esta clase. Ahorita yo no tengo ninguna cargada, por eso no me va a dejar. O importar desde hojas de cálculo, que es esta plantilla que tenemos aquí definida. Vamos a hacer el ejercicio para que vean cómo se ve. Si importamos desde hojas de cálculo, me va a dar aquí acceso a mi unidad. Y aquí, bueno, ya la tengo, la abrí hace rato, por eso me aparece dentro de las recientes. Pero si no, aquí la puedo buscar también en la barra. Y vámonos aquí a plantilla para rúbricas. Cuando yo hago esto, se carga la información que ya está precargada y si se dan cuenta viene tal cual, criterio 1, descripción del criterio 1, con todos los niveles que ya están definidos y su descripción. Por eso es importante que si nosotros definimos ya una rúbrica que constantemente estamos haciendo, por ejemplo, si les dejamos constantemente presentaciones, podemos definir una rúbrica para presentaciones y la podemos estar reutilizando en los diferentes cursos o en las diferentes presentaciones del mismo curso. Voy a descargar una de las que ya está hecha para que ustedes vean cómo podemos utilizarla. Rúbrica, y es esta rúbrica oficial de presentaciones. Entonces, esta plantilla que yo ya también tengo guardada, ya me va a jalar en automático el enfoque crítico, qué es lo que quiere evaluar en el enfoque crítico, sus niveles, la descripción cualitativa de cada uno de los niveles, y así sucesivamente. Si existiera, por ejemplo, algún criterio que no quiero utilizar, por ejemplo, alcance profundidad sociológica. Por ejemplo, tiene un criterio de trabajo en equipo, pero a lo mejor yo les pido una presentación que es individual. Lo único que hago es quitar el criterio y ya no le va a aparecer en este ejercicio que estoy haciendo. Entonces le doy guardar. Si no les deja guardar, recuerden cambiarle aquí a descendente. Y ya les va a permitir guardar. Y, por ejemplo, no sé si alguien pueda meterse al Classroom y se pueda agregar a la clase para que vea cómo lo vamos a evaluar. Alguien que tenga por ahí abierto su Classroom, que yo le pase el código para que puedan hacer el ejercicio. Sí, si quieres me estoy conectando. Te paso el link por aquí por el chat. Ok. Sí. Listo, es el que dice First Quality Education, ¿verdad? Ok, ya estoy adentro. Okay. No me aparece, Eric. Está la maestra Lucila. Vamos a empezar con ella mientras en lo que Eric también entra. Entonces nos vamos aquí al trabajo en clase.
nos vamos aquí a la tarea que acabamos de crear y nos vamos a ir a revisar las tareas. Aquí nos va a aparecer la maestra Lucila. Ah, bueno, está Eric. Entonces está la maestra Lucila. Y yo, ya que Lucila haya presentado, yo voy a empezar a evaluar criterio por criterio. Entonces, como les decía, es una forma muy objetiva y muy estandarizada para que el alumno no diga, es que a Lucila le pusiste más calificación porque es tu consentida. No, o sea, estamos evaluando de acuerdo al criterio. Entonces, si ustedes le dan clic aquí, se va a desplegar todos los niveles con la descripción, porque a veces con tantas rúbricas, pues se te olvida, ching, ¿cuál era el experto? ¿O cuál era el intermedio? Entonces pueden abrirlo y de esta manera, por ejemplo, bueno, discute la problemática desde varios puntos de vista, mostrando pensamiento crítico propio. Este criterio no lo logró, pero presenta al menos alguna perspectiva que analiza con enfoque crítico. Aquí, esto sí. Entonces, al momento de que yo le doy clic, se va registrando la calificación que yo le había asignado. Aquí ya va convertida, digamos, cuantitativamente, porque al final de cuentas necesitamos dar una calificación para el promedio final, ¿no? Y así nos vamos a ir con cada uno de los criterios. Aquí aplica los conceptos teóricos, sí es capaz de explicar con maestría los conceptos y la forma en la que los aplicó a su proyecto, viendo la problemática de una manera sistémica. Muy bien, 10. Apoyo visual. La calidad visual es aceptable, imágenes y o tablas tienen errores, pero presenta la información relevante, le pongo un 8. Interacción con la audiencia. El presentador realiza una excelente actuación generando reacciones positivas en la audiencia y además es capaz de contestar asertivamente y concisa las dudas que se suscitaron. Eficacia de la comunicación. Y así nos podemos ir con cada uno de los criterios. Aquí, ojo, esta presentación tiene muchos criterios. Esto es para una presentación final. Si ustedes van a hacer una presentación parcial por parcial, no les recomiendo que pongan tantos criterios porque se les va a ir la vida calificando, ¿no? Entonces, eso es específicamente para presentaciones finales. Entonces, ya que evalúen todos los entregables, si se dan cuenta, aquí se suman todos los puntos y lo que vamos a hacer es darle devolver. Ya una vez que Lucila tiene su calificación, puedo ir ahora con Eric. Y bueno, nos vamos exactamente lo mismo. Enfoque crítico, aplicación a la práctica, apoyo visual, interacción con la audiencia, eficiencia, estructura. Y así nos vamos con cada uno y le vamos a dar devolver. ¿Puedes proyectar, Eric? Sí, voy. A ver si quieres, compártenos pantalla. Para que ustedes vean cómo lo va a ver el alumno. O sea, cómo recibe el alumno su retroalimentación. Entonces aquí me voy a tarea calificada. Ajá, ver tarea. Ahí. Ahí está. Ahí está. Entonces, el alumno cuando reciba, ¿por qué saqué 9.5 y no saqué 10 como siempre hago? Porque hay alumnos que dicen, es que en la prepa yo siempre sacaba 10. Bueno, aquí no sacaste 10 por esto, ¿no? Entonces, él ya va a saber, si le das clic ahí en enfoque crítico, Sí. él va a saber por qué le puse un 9 y no le puse el 10. En aplicación a la práctica también va a poder ver el por qué sacó 9 o 10 y así sucesivamente. Y entonces, si esta es una retroalimentación que hacemos de presentaciones que van a hacer constantemente, él ya va a saber prepararse para la presentación final, que es lo que tiene que trabajar. Y como les digo, si la presentación es hoy, tratar de que la retroalimentación quede lo más pronto posible. De nada le va a servir al alumno que tengamos nuestras rúbricas bien definidas si la calificación se la damos un día antes de la presentación final. Si esta retroalimentación no se la damos de manera inmediata, de nada nos va a servir trabajar tanto en las rúbricas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta de cómo hacer esta importación de rúbricas. Ok, gracias Eric por compartir. Sí, por nada. Entonces, esa es, digamos, como la forma ya teniendo una plantilla estandarizada para diferentes tareas. Ahora, pues quiero una tarea mucho más sencilla, a lo mejor una dinámica que acabo de hacer en clase.
y no quiero que sean tantos criterios y me voy a hacer una rúbrica muy sencilla. Entonces nos vamos a rúbrica, le damos en crear rúbrica y nos va a aparecer el mismo formato. Entonces aquí en criterio vamos a poner la misma que teníamos en la presentación, la de habla. Queremos evaluar, corresponde a la motivación del estudiante a participar en clase. Entonces aquí yo puedo definir cuántos niveles quiero que tenga. Puedo empezar con el 1, que puede ser un nivel bajo. Casi no participa. Le doy aquí en el signo de más para agregar otro nivel y le subo otro a la puntuación 2, que es intermedio. Participa algunas veces. Y la última, que es avanzado o alto, nivel de participación alto. Participa muy seguido. Y aquí podemos agregar hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo, y podemos agregar otro criterio, si quisiéramos agregar otro criterio. Ahorita no, para no quitar más tiempo, lo vamos a dejar con 1. Ya que tenemos nuestros criterios y nuestros niveles ya definidos, le damos guardar, y ya se guarda, y entonces le doy otra vez asignar. Y Eric, ¿me ayudas otra vez a compartir? Claro. En el otro, el que es la dinámica de clase. Así. Okay. Entonces, él va a ver igual esta misma rúbrica que acabamos de crear con los criterios o niveles que se van a estar evaluando, ¿no? Entonces, ya sé, y esto es importante que si nosotros le damos la rúbrica por anticipado, le estamos marcando un precedente del nivel de calidad que queremos para esta actividad. Entonces, en este caso, Eric ya va a saber que si quiere sacar los 3 puntos, necesita participar muy seguido, porque si casi no participa, solamente va a obtener un punto. Y lo mismo lo pueden hacer cuando quieran pedir algún proyecto. Gracias, Eric. Entonces, cuando quieran pedir un proyecto, ustedes pueden definir cuáles son estos entregables y el nivel de calidad para cada una de las calificaciones. Entonces, si el alumno quiere sacar 10, porque tenemos alumnos que siempre quieren sacar 10, ya van a saber qué es lo que quieren entregar. O incluso para el alumno que, ¿cuál es lo mínimo que tengo que hacer para entregar? Pues ya van a saber, se va a ir a los 7. Pero ahí está nuestro, digamos, como el truco, ¿no? Aunque entregue un 7, el nivel que le voy a pedir va a ser muy alto. Entonces, ya que no entregue cualquier cosa, sino para que merezca un 7, que sea un mínimo para pasar, yo sé que aunque sea en 7, me va a entregar un trabajo de calidad que cumpla con los resultados de aprendizaje que se definieron para el curso. Entonces, es como una forma también de engañar al alumno de que el mínimo para pasar es esto, pero pues realmente para nosotros no es el mínimo, sino es ya un poquito arriba del estándar que queremos, ¿no? Esa es una forma de trabajarlo con Google Classroom, reutilizar plantillas las veces que queramos, modificarlas de acuerdo a la dinámica que queramos hacer. Otro ejemplo es a través del Google Forms. Muchos de nosotros estamos muy familiarizados con el Google Forms. Y aquí les traigo el ejemplo. Entonces, nos vamos al Google Forms que ya conocemos. Yo aquí lo divido por segmentos, pero este es opcional. Pueden hacerlo en el mismo segmento sin ningún problema. Entonces, la sección 2 está en los criterios a evaluar. Y aquí lo que yo hago, le doy en agregar pregunta. Y me da, no me da, perdón, está acá. Ahora sí, agregar pregunta.
y me da aquí la opción en blanco. Yo aquí puedo poner el criterio que quiero evaluar. Vamos a regresarnos al mismo que estábamos en el ejemplo, usando en el ejemplo, y le vamos a poner en escala lineal. Y entonces volvemos a utilizar la misma rúbrica de 1 a 3, donde 3 es alto y el 1 es bajo. Y aquí el Google Forms no nos deja, digamos, trabajar la descripción detallada. Yo lo que hago es agregar una imagen. Por ejemplo, esta imagen, esta es una imagen de aquí, que yo hice en una hoja de cálculo, le di el formatito que ustedes gusten, le tomo, ya sea que le tomen un screenshot o cualquier otra forma que ustedes quieran guardar la imagen, y lo único que hago es aquí al momento de tener esta opción, le doy importar imagen, ya sea que la tenga en mi computadora o en Google Drive, y ya la imagen se va a importar, ¿no? Entonces, al momento que el alumno vea el Google Forms, aquí vamos a poner que este es el alumno que vamos a evaluar, él lo va a ver de esta manera y va a poder seleccionar el nivel que quiera. Yo esto normalmente, no, por ejemplo, este Google Forms no lo hago con los alumnos. Se lo entrego a los profesores cuando evaluamos las presentaciones finales. Porque para poder estandarizar los criterios, a veces les decía, había profesores que le ponían al alumno 10, 10, 10, 10, 10, 10, y yo les ponía 7, 8, 7, 8, y entonces me decían, profe, pero ¿por qué usted me puso 7, 8 y el otro profe me puso 10? Yo, pues es que a lo mejor él no está evaluando todos los criterios que estoy evaluando. Entonces, de esta manera, yo le entrego este formulario a los profesores y él va a saber qué nivel corresponde a la calificación para cada uno de los entregables. Este, como les digo, es el de competencias transversales del perfil de egreso, pero también tenemos el de presentaciones finales. A ver si están forms. Y nos vamos al tipo formularios. A ver si es esta. Esta no es. Aquí está. Vamos a ver esto. Entonces, se dan cuenta, tiene la misma lógica. Aquí lo hacíamos diferente porque no habíamos descubierto la otra forma de importarlos en el mismo lugar. Pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, el profesor cuando entraba al formulario, aquí podía escoger igual. Yo aquí normalmente cargo previamente todos los equipos y les defino qué es lo que queremos evaluar durante la presentación y con todos los niveles. Entonces, el profesor pues ya va a saber a qué equivale un 10, a qué equivale un 9 y a qué equivale el 8. Ya una vez que tenemos todas las evaluaciones, voy a ver si tengo otra para estos de la... Ahí está, por ejemplo, estos fueron los 5 equipos del grupo de negocios 2, de segundo semestre más bien. Aquí están los criterios, la escala como tal. Entonces los profesores, yo les compartía el formulario. Ellos escogían aquí, vamos a evaluar al equipo rojo-azul. Y ya iban calificando cada uno de ellos de acuerdo a su criterio, de lo que ellos observaban. Y aquí lo importante es que al final viene el resultado de aprendizaje por materia. Entonces aquí puede variar todavía más. Porque a lo mejor desde mi perspectiva de administración yo los evaluaba con 10, pero a lo mejor Moni en mercadotecnia decía,
¿sabes qué? Pues el plan de marketing que me entregaste, pues no está tan bien que digamos, te voy a poner un 8. Y a lo mejor la maestra Romelia en contabilidad decía, pues no supiste cómo calcular los costos, yo te voy a poner un 6. Y así sucesivamente. Entonces, cada profesor, además de evaluar de manera general la presentación del proyecto, también evaluaba de manera individual a su materia. Ahora, una vez que ya teníamos esto, nos vamos aquí a las respuestas y nos vamos a la hoja de cálculo. Y en la hoja de cálculo, pues ya tenemos una forma muy sencilla de determinar la calificación final. Entonces, aquí vamos a filtrar. Seleccionamos estas y seleccionamos filtro. Entonces, vamos a saber cuánto sacó el equipo rojo-azul. Entonces, en este evaluó Mónica, evaluó la maestra Romelia, Ricardo y Janet. Solamente yo puedo ver estas calificaciones. El alumno lo único que va a recibir es su calificación final. Ya si pidiera una revisión detallada de por qué me fue tan mal en la presentación, ya tiene derecho a pedir dicha retroalimentación, pero normalmente solamente le entregamos la calificación final. Yo aquí checo el promedio, si se dan cuenta acá nos aparece la media, o puedo sacar la fórmula del promedio, y entonces entre todos los profesores ya calculando todas las calificaciones, el equipo saca 9.3 en su proyecto final. Y ya no tengo que estar sumando o pasando sus calificaciones a la hoja de cálculo manualmente, sino en automático podemos ver. Lo mismo podemos hacer para el siguiente equipo, el de Capper, y hacemos lo mismo. Y el equipo sacó 8.7 si lo redondeamos. Entonces, esa retroalimentación cualitativa de la presentación la convertimos en números, en cuantitativa, para dar la calificación que nos pide la SEP, ¿no? Al final de cuentas, como calificación final de la materia. Y esa es tal cual una forma de utilizar Google Forms para gestionar nuestras rúbricas de una manera bastante práctica. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o duda. ¿Sí? ¿Todo bien? Porque nos toca la actividad. Ahorita van a salir todas las dudas. Bueno, los voy a mandar a los breakout rooms. Y ustedes van a tener que definir ya sea una plantilla. Ahorita les voy a pasar el drive donde están estos formatos para que ustedes creen una copia y puedan trabajar en equipo una rúbrica muy sencilla. Tampoco se metan a hacer 10 criterios con 5 niveles cada uno porque no nos va la vida. En 20 minutos, es muy breve. Que ustedes puedan identificar una rúbrica que pudieran replicar en diferentes actividades. Algo muy sencillo. Pero que sí identifiquen los criterios y que identifiquen los niveles. Pongan 3 o 4 niveles para que no sea tanto trabajo y que al final nos puedan presentar lo que hicieron. ¿Ok? Entonces vamos a mandarlos a 3 equipos. Y ahorita en 20 minutos, perdón, les comparto primero el drive para que todos tengan acceso.
ahí está el link del Drive y los veo en 20 minutos. Voy a entrar a los breakout rooms para guiarlos si se les atora. Muy bien, a ver, equipo 1, cuéntenos qué hicieron. Pues nos agarraste ahí a últimos teclazos de la rúbrica. Hicimos lo que es toda la rúbrica con los 4 criterios y también escogimos 4 niveles de dominio de esos criterios. No lo alcanzamos a exportar a Classroom, pero aquí pueden ver un poco el título, que es una presentación con trabajo escrito, nuestros criterios: calidad en el contenido del entregable, desarrollo de la exposición, si el contenido es novedoso y si hay calidad en los apoyos visuales, respeto a tiempos y la organización del equipo. Alcanzamos a desarrollar los primeros 3 criterios con sus respectivos niveles, que los catalogamos como insuficiente, básico, intermedio y avanzado, cada uno con su descripción. Íbamos a un muy buen ritmo. Yo creo que con unos 5 minutitos más sí lo acabábamos seguro. ¿Me puedes agregar ahí para editar, Mario, para ver si lo puedo jalar yo al Classroom? Sí, claro. Ya te debe llegar por correo. Ok, a ver. No sé si alguien más de mi equipo quiere comentar algo de cómo nos fue. Pues bien lo mencionó Mario. Al principio, como teníamos una idea como aislada, a lo mejor como visualizábamos los criterios de evaluación, así como los niveles, pero ya después entramos como en un buen ritmo y ya pues sí, tratamos de abarcar tanto los criterios de la exposición misma como del trabajo en sí. Entonces, pues también buen ejercicio. A ver. No me ha llegado. ¿Cómo se llama el documento? ¿Prueba qué? Ah, sí, prueba de rúbrica equipo 1. Tan, 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 tan. Ok, muy bien. Pues ya está ahí. Le damos descendente, guardar. Y visualizamos tarea. Equipo 1. Tarea. Inserto. Aquí. Rúbrica. Tan, tan. Ahí está. Desarrollo de la exposición. Contenido novedoso. Calidad en apoyos visuales. Y ya. Está. Súper bien. Muy bien. Felicidades, equipo 1. Equipo 2, ¿cómo les fue? Yo creo que fue el mismo caso que todos, Adrián. Muy poco tiempo. Tú eres el experto y lo puedes hacer hasta en 5 minutos, pero acá, y además para ponernos de acuerdo en equipo. Exacto. Pero bueno, no sé, déjalo, comparto. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
¿Están viendo todos mi presentación de Excel? Sí. Sí, bueno, realmente nos enfocamos en un tema muy básico o un tema a evaluar muy básico como es la exposición, ¿no? Tomamos 3 rúbricas, que era la presentación personal, ¿sale? Donde pues muchos de los alumnos flaquean en la cuestión de cómo me debo de presentar, ¿no? La importancia del buen vestir, de la comunicación tanto verbal como no verbal. Igual utilizamos o vamos a evaluar el uso de los apoyos audiovisuales, ¿vale? Muy enfocado a lo que era mi carrera de diseño gráfico, pues obviamente es importante poder enganchar al cliente y de cierta manera irle desarrollando una presentación audiovisual, es decir, tener congruencia en lo que se dice y lo que se muestra y la expresión oral, ¿no? Que es muy importante en los chavos. Aquí, pues, bueno, utilizamos 4 valoraciones, que es la insuficiente, la baja, la media y la alta. La insuficiente, pues, obviamente, si el muchacho no va vestido o se viste de una forma muy irreverente, pues, obviamente le vamos a poner 0. El hecho de que tú te pares y vemos en todos los chavos que la verdad es que hacen un mayor esfuerzo, para mí el hecho de que te pares al frente ya tienes una calificación aprobatoria. ¿Vale? Eso no significa que va a ser de excelencia, pero sí aprobatoria. Entonces, los 3 rubros son bajo, medio y alto, donde en la vestimenta, pues obviamente, si se presenta con una vestimenta informal, pues le vamos a poner una calificación mínima probatoria. En la media, pues, con un buen aliño, y en la alta, pues, se presenta con la vestimenta requerida o solicitada. En la cuestión de los apoyos audiovisuales, donde van a utilizar la creatividad, los recursos tecnológicos, pues si no presentan, si no llevan una presentación, algo visual que mostrar, pues se le va a poner insuficiente. Bajo, donde solo presenta puro texto y se dedica a leer, ¿no? En el medio, pues obviamente un video, una imagen, estos apoyos que nosotros utilizamos para de cierta manera descansar a la audiencia y o enganchar. Y alto, cuando pues hay una orden, una organización, una parte destacable visual y creativa. Y en la expresión oral, pues es donde hacen el uso del lenguaje tanto verbal como no verbal. Insuficiente si se queda mudo y no expone el integrante del equipo, si se dedica nada más a darle clic a la presentación. Bajo, cuando hay una comunicación lineal, aquí le llamamos una comunicación lineal, donde no hay altibajos, donde no hay una forma donde pueda atraer o de cierta manera pues enganchar a la audiencia. En medio, pues denota uso de lenguajes verbales y no verbales, y en el alto, pues hay una comunicación efectiva donde hace de cierta manera match con la audiencia y logra, pues, obviamente el objetivo, porque al final se dan las conclusiones y se hace una retroalimentación. Muy bien. Me dices que ese lo tengo ya compartido, ¿verdad? Sí, se llama Equipo 2 de Rubrics, plantilla para rúbricas. Vamos a ver. Es Equipo 2 de Rubrics. Ahí está. Ok, jala todo. Muy bien. Guardamos y visualizamos. Ahí está. Vestimenta alta 10, insuficiente 0. Uso de apoyos audiovisuales y expresión oral. Súper bien. Felicidades, equipo 2. Gracias, Adrián. Y el equipo 3, at last but not least. Nosotros, sí. Ahí va. Ujú. Aquí Sí, está ya ya la- lo Ya mandé la aquí en subió el... Eric, ¿no? Ujú. Sí, te lo mandé aquí al chat, Adrián, pero lo que nos faltó es que no sabíamos en qué formato guardarlo. Lo hicimos en un Excel independiente. ¿Excel u hoja de cálculo? No Excel. Yo creo que ese fue el tema. ¿Es en una hoja de cálculo? Ajá. De hecho, te mandé el archivo al correo.
Sí es importante que para que corra, Ujú. Sí, sea porque en de hecho hoja lo de, intenté subir y no me dejó. Entonces, nada más que no sé cuál sería la hoja de cálculo. la de Google Sheets de, Ah, ya. Entonces sí lo tenemos que dejar ahí mismo en la de donde lo Right. sacamos, ¿no? exactamente. Ah, ya. Pero ¿cómo creamos uno nuevo? Porque ahí dice solo lectura. Ah, ya vi, en donde está el más. Ajá, o en archivo, en el menú archivo, hay una opción que dice hacer copia, me parece. Ya. A ver, Hacer una deja, copia, es correcto. Ok. a ver, entonces, Una pregunta, Adrián. sí. Por ejemplo, perdón, rápidamente. Sí, entonces al final, al final. Este aquí me parece que está en formato de Microsoft Excel. Entonces, lo único que podemos hacer es archivo, guardar como hoja de cálculo de Google Ok. y ya esta nueva versión que se guarda, que yo ya había identificado y que se guardara en la misma carpeta, Ujú. ya me va a aparecer, ya no me va a aparecer ese formatito de que está en formato de Excel. De Excel. Ajá, entonces ya ya lo puedo utilizar como tal. Le voy a poner Perfecto. el 2 para identificar. Ejemplo 2. 3. Y ahora me voy a la... Aquí está equipo 3. Y ahí está. Ahí nada más, digo, está bien, por ejemplo, si le dejan criterio 1, criterio 2 y abajo el nombre del criterio. O pueden aquí poner el nombre del criterio y aquí la descripción más detallada a qué se refieren con ese criterio. Digo, las dos son válidas, pero ahí ustedes pueden jugar con esa parte. Ok. Vamos a guardar, asignamos tarea y vemos la rúbrica. Por ejemplo, este es muy interesante lo que hizo el equipo 3. No todos los criterios tienen que tener la misma cantidad de niveles. Si se dan cuenta, aquí solamente pusieron 2 y en estos pusieron 3. Eso también se puede hacer. Va a depender de, ahora sí que del criterio y de la tarea que quieran evaluar. Muy bien, equipo 3, ya está. Gracias. Maestra Lidia iba a comentar algo. No, ya lo resolviste con lo que hiciste ahorita, gracias. Muy bien, Lo perfecto. de cómo sacar la hoja de cálculo y todo, ya. Todo claro. Perfecto. Bueno, pues entonces me gustaría escuchar conclusiones de esta plática mini taller el día de hoy. Alguien que nos pueda comentar qué fue lo que se le hizo interesante y también que nos pueda comentar qué se les ha hecho como más complicado hasta el momento. ¿Puedo comentar? Adelante, maestra. Sí, agradecerte por esta generosidad y me pareció muy interesante cómo aprovechas toda la experiencia que vas teniendo con las generaciones y que lo que ya se utilizó y se generó de generaciones pasadas, cómo es aprovechado para las siguientes generaciones y que eso hace y se note que tienes ya una, una gran pues, biblioteca, ¿no? De casos, se nota un trabajo muy ordenado, tanto que nos lo puedes compartir. Muchas gracias, me deja pues una buena enseñanza y un buen aprendizaje
me da dirección para hacer lo mismo, ¿no? Aprovechar todo lo que ya se tiene y ir mejorando, ir actualizándose y aprovechar las herramientas que tenemos, aunque sean las de Google, son buenas de verdad. Pues gracias. Sí, gracias maestro por el comentario. Y bueno, por aquí, por ejemplo, Moni puede constatar, ¿no? Que ha sido esfuerzo no solamente esfuerzo individual. O sea, no crean que todo esto lo he hecho solamente yo, sino es literal mucha participación entre varios docentes. Y Moni, ¿cómo viste la presentación? No, hay que pedirles la siguiente vez que hagan esto porque si no, no les queda claro. No sé si quieras comentar algo tú, Moni, de cómo hemos trabajado a lo largo de estos proyectos fin de semestre que nos ha tocado desarrollar. Pues gracias, Adrián. Como Adrián menciona, ha sido un proceso de aprendizaje. Damos 2 pasos para adelante, a veces nos hemos regresado 1 para atrás, pero ya para la siguiente damos 3 para adelante. Pero yo aquí lo que quiero resaltar es lo que estás mencionando, que siempre colaboramos, ¿no? Creo que esa es la parte que suma, al menos a lo que en la Facultad de Negocios, este montón de trabajo que tenemos en Facultad de Negocios, que cada uno desde su perspectiva le va sumando. Ahorita en lo particular en el grupo que me tocó, en el room que me tocó trabajar, en el 3, cada uno fue dando una opinión y fuimos sumando, entonces es lo que nos ayuda a enriquecer. Estar siempre, creo que como docentes lo importante es estar abiertos a escuchar la opinión de otros y dispuestos a a compartir nuestra experiencia positiva o nuestros errores con nuestros compañeros para pues crecer todo en pro del equipo, ¿no? Si crece el equipo, crecemos en el individual. Sí, y tratar de hacernos la vida de docente más sencilla, ¿no? Si hay herramientas que nos pueden ayudar a calificar más rápido o de hacerlo más automático, pues hay que tomar ventaja de ello. Definitivo. Gracias, Adrián. Gracias, Moni. ¿Alguien más que quiera comentar algo, compartir su experiencia o... Adelante, maestra Claudia. Bueno. Perdón. Gracias. Sí, la verdad se me hizo muy interesante. Muchas gracias por este conocimiento. Digo, he estado en clases en las que me han calificado por medio de rúbricas y la verdad es que sí hace mucho más fácil distinguir la manera en la que te van a calificar, o sea, estando de ese lado. O sea, te dicen que poner atención, ¿no? O sea, en qué tienes que centrarte, porque eres como alumno, como que hay tantas cosas que puedes ponerle a un proyecto, a tu trabajo, lo que sea, que pues no, o sea, a veces te enfocas en las que no eran y pusiste un buen de trabajo, un buen de esfuerzo en lo que hiciste, pero no era en lo que teníamos que habernos enfocado y pues al final te va mal, ¿no? Entonces yo creo que las rúbricas ayudan mucho precisamente a que se enfoquen en o enfocarnos en lo que realmente es importante acerca de cada uno de los trabajos. Y ahora del otro lado, pues yo elaborándolas, se me hizo también pues la parte complementaria, ¿no? O sea, ahora yo poder hacer estas rúbricas para calificar a los alumnos, que de hecho, bueno, en la parte de lo que se me hace un poco más complicado por ahora, es precisamente identificar como estos niveles de la calificación, ¿no? O sea, como dónde va a ser intermedio, dónde va a ser bajo, es lo que pues ahorita noté, pero creo que ya también con la práctica, pues poco a poco se va a ir haciendo más sencillo. Y pues sí. Muchas gracias. Sí, justamente eso. Créeme que cuando empecé con las rúbricas me costaba tanto trabajo identificarlo. Y cuando empiezas a evaluar, te das cuenta de algo que no habías identificado porque dices, ching, ninguno de los 4 niveles que identifiqué tiene nada que ver con lo que estoy identificando ahorita. Y es como editas, ¿no? Y vuelves a retrabajar y vuelves a evaluar y dices, ching, ahora me faltó aquello. Y es constantemente estar renovando y hasta que ya llega un punto en el que dices, ya quedó perfecto. E incluso aunque esté perfecta, va a haber un proyecto que tú digas, a este proyecto este año le voy a agregar un componente más, ¿no? Y entonces vas a tener que ajustar la rúbrica de acuerdo a ese nuevo componente. Pero es un trabajo que hacemos, ¿no? Pero ya el 90% del trabajo ya lo vas a tener hecho. Simplemente es corregir, agregar o quitar algo que no aplique. Gracias, maestra. Maestra Lidia iba a comentar algo.
Pues todo muy bien, qué bueno que hacen estos cursos. Yo había utilizado el Google Form desde hace unos 5 años, no aquí en otras escuelas, pero solo para subir actividades, ¿no? Pero desde el año pasado que empezaron con estas capacitaciones, bueno, se ha potencializado mucho las posibilidades de beneficiar al alumno y de bajar de algún modo el estrés del maestro de estar calificando 800 cosas y 800 criterios, ¿no? Y además, sí hay que hacer trabajo previo. Qué bueno que lo dieron ahora, porque creo que el año pasado lo dieron ya muy cercano a inicio de clases y estuvieron muy buenas las pláticas, pero no alcancé a procesarlo, a aplicarlo, digamos. Pero ahorita me da muy buen tiempo de aquí a que empecemos a ir haciendo estas modificaciones y pues sí, como dijeron anteriormente, cada vez va mejorando nuestro curso. Muy bien, Entonces, gracias, maestra. Gracias, Muy, muy bien, gracias. ¿Alguien Me más voy muy quisiera? contenta. Qué bueno, esa es la idea. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Si no, ya para hacer el cierre. Bueno. Yo quisiera nada más un pequeño comentario y solicitarte una sugerencia. Claro. Sí, creo que sí lo comentaste, pero no estoy segura. Si ya tenemos la rúbrica desde el momento en el que subimos la actividad a Classroom, pues ya se le puede presentar a los estudiantes, me imagino, ¿no? Para que para ellos también quede claro cómo es que se va a calificar. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Una vez que usted publique la tarea, el alumno ya va a poder ver la rúbrica. Nada más ahí una observación que me pasó este semestre. Por andar a las carreras y subir una rúbrica que no me fijé que era una diferente, subí la rúbrica al proyecto final y ya cuando me tocó evaluar la tarea me di cuenta que la rúbrica no correspondía. Entonces ya una vez que subes la rúbrica y publicas, ya no te deja editarla o cambiarla. Lo que tuve que hacer es crear otra tarea para subir la rúbrica correcta y pues aplicarla, ¿no? Y los alumnos me decían, oiga, profe, subió otra tarea. Le dijo, no se preocupen, es el mismo proyecto, simplemente que la rúbrica ya no me dejó cambiarla y les voy a evaluar en esta nueva tarea y la otra nada más va a quedar con mis instrucciones. Ah, ok, perfecto. Pero sería la única observación. Y efectivamente, una vez que ustedes publican, el alumno ya va a poder ver qué es lo que ustedes esperan del trabajo. Gracias. Bueno, entonces ya nada más resumiendo, recuerden que menos es más. No se trate de complicar la vida poniendo tareas a cada rato y que les vaya a sumar volúmenes de tareas para poder calificar, porque no les va a dar la vida. O sea, créanme que es muy complicado. Cuando son grupos arriba de 10 personas es muy complicado evaluar. Pero si identificamos que al parcial le vamos a evaluar 2 tareas, pero muy bien detalladas a través de esta herramienta cualitativa, va a ser mucho más valor para el alumno y también tiempo de calidad para ustedes, porque van a concentrar en menos tareas una retroalimentación mucho más detallada y más cuidada para que el alumno pueda mejorar, ¿no? A diferencia de que si les ponen 3 tareas a la semana y no van a recibir retroalimentación efectiva y ustedes se van a estar calificando, pues no es bueno para nadie. Entonces, menos es más. Recuerden que la retroalimentación tiene que ser oportuna. Justamente lo que mencionaba la maestra Lidia. Tiene que darle tiempo al alumno de procesar la retroalimentación para poder corregir en la siguiente tarea. Si ustedes les ponen 3 tareas a la semana y otras 3 tareas la siguiente semana y otras 3 tareas a la siguiente semana y no califican ninguna, va a llegar el examen y el alumno va a volver a cometer los mismos errores que en las 9 tareas anteriores, porque de nada le sirvió hacer 9 tareas mal hechas, porque ni recibió retroalimentación y va a seguir cometiendo el error para el examen parcial. Si nosotros cambiamos la forma de verlo y a lo mejor en la segunda semana le pedimos una tarea y nos tardamos 3 días para entregarle una retroalimentación cualitativa, ya para el examen él va a estar preparado en qué tiene que prepararse mejor. Y eso es mucho más valioso para el alumno.
tenemos que tratar de incentivar a los alumnos a que retroalimenten a sus compañeros, ¿no? Esa forma de crear el pensamiento crítico en ellos es muy importante. Y sobre todo normalizarlo, que no lo vean como una cacería de brujas, ¿no? Sino que lo vean como algo de la forma en la que podemos aprender todos de todos y que podemos crecer en conjunto. Entonces serían como mis recomendaciones o mis conclusiones finales del por qué utilizo estas retroalimentaciones cualitativas. Muy bien, pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho el tiempo, las preguntas y su participación activa en esta sesión. El día de mañana recuerden que la sesión es directamente con EBSCO. Hay una liga que mandaron por ahí para que se registren, en las que nos van a explicar cómo acceder a las bibliotecas para tener mejores referencias para nuestros diseños de materia y que los alumnos también puedan tener material de donde estudiar, ¿no? Es importante que no solamente les demos los links de internet, sino que también vayan acostumbrándose a buscar en libros ya más formales. Sí, doctora. Gracias, buenas tardes. Nada más una pregunta. Es que en la imagen que nos mandaron con la invitación de estos cursos, pues sí dice inscribirse en tal lugar, pero la liga no viene. Entonces, ¿no la tendrán que nos la puedan proporcionar? Claro que sí. Denme un minutito. Gracias. Ahí está la liga, por si gusta, en el chat. Muchísimas gracias. Y, gracias, Adrián, excelente tema. Vale, que estén muy bien. Entonces nos vemos mañana ahí con la gente de EBSCO para que nos muestre todas las bondades de esta plataforma de biblioteca digital. Claro, Gracias. muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Adrián. Hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós.